Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un nuevo vídeo. El año pasado ya lo hice, hablando sobre las predicciones en la clasificación de este grupo 1 que está en nuestra Cultu. Y bueno, quería hacerlo también esta vez. Esta vez sí que me lo he preparado un poco más, he escrito alguna referencia de algún equipo, algunos jugadores, los cambios que ha habido y tal. Y nada, lo primero de todo sí que quería comentaros que antes de empezar a hablar yo, pusierais en los comentarios quién vosotros va a ascender directo, quién va a conseguir playoff, quién se va a mantener y quién va a descender. Ahora lo vamos a ir viendo. Antes de nada, quería comentaros, mirad qué camiseta súper chula del Arsenal, o sea, brutal, de Dennis Bergkamp. Retro, buah, está brutal. Y encima el Arsenal, la temporada que está haciendo, que creo que va primero en la Premier League, tan solo una derrota. Y bueno, vamos a pasar a la pantalla principal. Ya tenemos aquí, como hicimos el año pasado en tiremaker.com, os voy a dejar el link abajo para que podáis vosotros también hacerlo. Y nada, vamos a empezar hablando de un equipo que creo yo, esta es mi predicción, luego me dirá, tío, no acertaste tal, joder, es que es muy chungo acertar esto. Y el año pasado lo hice del sexto al décimo, del décimo al decimoquinto, creo que lo hice algo así. Este año lo he hecho más fácil, he puesto solo 4 apartados: ascenso directo, playoff, permanencia y descenso. Y vamos a hablar del primer equipo, que es el Algeciras, que yo creo que va a estar en sus puestos de playoff. Un Algeciras que el año pasado hizo una muy buena temporada, con jugadores muy buenos, sobre todo en ataque, como Ronnie o Álvaro Romero, que consiguió nada más y nada menos que 13 goles. Un Álvaro Romero que va bien a balón parado, o sea, es un jugadorazo total y que ha renovado, se ha quedado en el Algeciras, a pesar de ofertas que ha tenido otros equipos. Finalmente se ha quedado y voy a poner a ese Algeciras en los puestos de playoff. Voy a hablar un poquitín de cada equipo, espero que no se me haga muy largo el vídeo, pero bueno, voy a intentar ser ágil, ¿vale? Hablando. Vamos a ir ahora con el Celta de Vigo B, que lo voy a colocar en permanencia. Un Celta de Vigo B que ya no cuenta con Onésimo, el entrenador con el que no sé cuántos años llevaba en el Celta, pero la verdad es que bastantes. Y bueno, pues jugadores aquí lo tengo como Gabri Veiga, mediocentro ofensivo, que ya incluso ha subido al primer equipo y cuenta bastante en primera división, ya ha debutado. Miguel Rodríguez, delantero muy jovencito, creo que tiene tan solo 18-19 años. Carlos Domínguez, defensa central. Ese bloque de jugadores con un futuro, pues la verdad es que muy interesante. Yo creo que van a ser jugadores que en unos años van a estar en primera división. Bueno, pues vamos a colocar al Celta de Vigo B en ese apartado de permanencia. Vamos a hablar ahora del Depor. Y diréis, ¿dónde vas a colocar al Depor? Uno de los equipos favoritos, aspirantes a todo en este grupo 1. Pues le voy a colocar en playoff. De momento, el ascenso directo, recordamos que va a haber un equipo que ascienda directamente, 4 en playoff y 5 descenso. Todos los demás los voy a meter en permanencia. El Depor, un equipo que el año pasado se quedó a las puertas de ese ascenso contra el Albacete, perdió en su estadio en Riazor con una remontada del Albacete, recordamos en la prórroga creo que fue, incluso, creo que empezó marcando Mario Soriano y al final, bueno, pues fue el Albacete el que ascendió, un Albacete que no lo está haciendo nada mal este año en segunda división, no ha fichado mal, así que, bueno, vamos a hablar del porque me empiezo a liar. Ha fichado jugadores muy importantes como Gorka Santamaría, que viene del Badajoz, que el año pasado logró 15 goles, un auténtico killer, pero es que también está acompañado de Quiles, un jugador que el año pasado logró 18 goles, 33 goles entre los dos, me parece una dupla increíble. Hablamos también de Mario Soriano, un jugador que el Depor quiso a toda costa y apostó muy fuerte por él en este mercado de verano. Isi Gómez e Ibai Gómez, dos jugadores diferenciales por los costados. Isi Gómez lo hace
Jugaba el año pasado en el Badajoz, en ese medio centro, y Ibai Gómez, que viene de ligas extranjeras, recordamos, ex del Athletic Club de Bilbao. Carnero viene del Valladolid, y sigue Borja Jiménez. A pesar de todos esos rumores que le situaban fuera del equipo, se habló del posible fichaje de Rubén de la Barrera por el conjunto gallego, así que vamos a colocar al Depor en esos puestos de playoff. Vamos a empezar a hablar de descenso, algo que no mola mucho hablar, pero que va a haber 5 equipos que desciendan, eso es así. Y bueno, voy a colocar al Talavera. Es una putada lo que le han hecho al Talavera, por lo menos desde mi punto de vista. Un equipo que ha planificado la temporada, la plantilla, para participar en Segunda Federación, que finalmente va a ocupar ese puesto del Dux Internacional de Madrid, que al final no ha salido. Y es por eso por lo que he hecho este vídeo pasadas 2 jornadas. Quería esperar a ver cuál era la resolución final con el tema del Dux. Bueno, pues lo dicho, voy a poner al Talavera en descenso, viejo conocido Álvaro Juan de los nuestros, que va a jugar esta temporada allí. Y bueno, pues comentar una plantilla súper nueva. Creo que han hecho un par de fichajes del Unión Adarve, creo que también han hecho otro par de fichajes del Palencia Cristo. Bueno, pues vamos a colocarle en ese puesto de descenso. Vamos a hablar del Córdoba, otro gran aspirante a hacerse con ese primer puesto del grupo, pero le voy a colocar en puestos de playoff. Y diréis, ¿pero qué dices, tío? ¿Y a quién colocas en ese primer puesto? Tranquilos, que lo bueno llega. Vamos a hablar del Córdoba, equipo que ha ascendido esta última temporada y que tiene un equipo brutal. O sea, ha empezado muy bien, 2 victorias, encima goleando, creo que solo un gol en contra. Mantiene el bloque, fichajes importantes como Jorge Moreno, Sergio Benito, ambos exculturalistas, y luego jugadores como Quique Márquez, que marca la diferencia. Quique Márquez, que el año pasado jugaba en el Albacete. Recordamos que en el mercado de invierno se traspasó del Extremadura, un Extremadura que desapareció, al Albacete, y que finalmente ascendió a Segunda División. Sin embargo, ha decidido aceptar la oferta del Córdoba y jugar este año en la Primera Federación. También jugadores experimentados como Miguel de las Cuevas, ex de Sporting de Gijón, Osasuna. Bueno, pues puestos de playoff para el equipo andaluz, el equipo del Salmorejo. Qué rico está el Salmorejo. Yo hace poco estuve en Córdoba y es brutal. Me encantó, me encantó. Recomiendo que visitéis la ciudad porque me encantó, la verdad. Vamos a hablar del Fuenlabrada. El Fuenlabrada, equipo que descendió de Segunda División y que yo le voy a colocar en permanencia. Vemos ahí que sigue el puesto de ascenso directo libre. Madre mía, ¿quién será? Hablar del Fuenlabrada, Alex Alegría, Alex Mula, Iván Salvador, exculturalista, Enzo Zidane, Paul Freixenet, portero. Tiene realmente un equipo muy potente. Quizás no ha empezado como se preveía, con ese poderío, sobre todo en el medio del campo que tiene, así que le voy a colocar en esos puestos de permanencia. Vamos a hablar del Ceuta, y al Ceuta le voy a colocar en descenso. Ceuta, aquí está. Ya ha visitado el Reino de León. El primer partido, pese a la derrota, no jugó mal el equipo ceutí, y la verdad es que en la segunda jornada en el Reino de León lo hizo bastante bien también. Jugadores como Liberto Beltrán, Leandro Montaguz, Pito Camacho, que fichó por la Cultu el año que ascendimos y sin embargo no llegó a debutar en partido oficial. Creo que tan solo jugó algunos partidos de pretemporada y finalmente el equipo decidió quitarle la ficha. Incluso hubo malestar por parte del entorno del jugador por esa decisión del equipo leonés. Bueno,
pues vamos a colocar a ese Ceuta en puestos de descenso. Vamos a hablar del Pontevedra, otro equipo que ha ascendido, y le voy a colocar en permanencia. Un Pontevedra que mantiene el bloque con jugadores conocidos en la parroquia culturalista como Ángel Bastos o Yelko Pino. Ya hablamos hace poco de las movidas de Yelko Pino que tuvo aquí en la Cultu. Samu Araujo, que también esos tres exfutbolistas de la Cultu van a jugar el Pontevedra. Y luego la dupla de delanteros, que hace tiempo se habló de la mejor delantera de toda España, que es Charles y Rufo, ambos jugadores experimentados. Charles 38 años, Rufo 35, y Charles ex de equipos como Celta de Vigo, Málaga o Eibar en primera división. Sí es verdad que con 38 años no está, obviamente, al nivel que ofreció en primera, pero la verdad es que es un jugador que sin duda va a ser la referencia del conjunto gallego. Vamos a hablar del Badajoz. Interesante la propuesta del Badajoz, pero a la vez a mí me genera muchas dudas, porque sí es verdad que ha gastado mucho dinero en renovar una plantilla, prácticamente ha renovado la plantilla entera. Solo hay dos jugadores, dos extremos que siguen en el equipo extremeño, que son Celu, exculturalista también, y Adilson. Ambos nos causaron muchísimo daño en este primer partido de liga. Decir que lo que estaba diciendo, que el Badajoz entró voluntariamente en el concurso de acreedores, pero es que sin embargo se ha gastado una pasta brutal ofreciendo contratos, pues como por ejemplo a Francis Ferrón de 6 cifras, bueno, en fin. Fichajes interesantes: Carlos Calderón de la Sociedad Deportiva Logroñés, que lleva nada más y nada menos que... el año pasado hizo nada más y nada menos que 10 asistencias. Dos pérdidas muy importantes como son Isi Gómez y Gorka Santamaría, ambos se han ido al Deportivo de La Coruña. Y luego jugadores de renombre como Quique Rollo, portero muy interesante. De hecho, en la primera jornada en el Reino de León fue el MVP del equipo extremeño. Jugadores también como Soto, David Soto del Calahorra, Francis Ferrón, que comenté antes, o Javi Ross. Francis Ferrón, comentar que el año pasado jugó en el Atlético Baleares y bueno, todos conocemos a Francis Ferrón, equipo al que va, equipo que cumple, la verdad. Y bueno, pues vamos a colocar, no lo he colocado, perdón, en los puestos de permanencia. No sé si lo había comentado antes, pero yo creo que va a quedar sobre todo a media tabla, quizás media tabla arriba, ¿no? Entre esos cerquita de unos posibles playoffs. Vamos a pasar a hablar del Real Madrid Castilla, un equipo, bueno, antes de nada, colócalo, ahí lo coloco, puestos de permanencia, un equipo que todos los años va a dar guerra, jugadores interesantes como Noel López, que el año pasado estaba en el Depor, tuvo mucha importancia sobre todo en minutos finales donde salía y si no marcaba lo hacía muy bien. Hubo mucha controversia a la hora de su no renovación con el Depor. Y bueno, luego jugadores como conocemos como Peter, Sergio Arribas, Doctor, que es el capitán, Álvaro Martín, que el año pasado, el extremo, que el año pasado estuvo en el Dux Internacional de Madrid y lo hizo perfecto, o sea, me encantó Álvaro Martín. Y luego Vinicius Tobías, jugador procedente del Shakhtar Donetsk. Ya sabemos que tras la guerra hay muchos futbolistas y la UEFA lo permite que esos futbolistas se vengan a Europa. Bueno, pues el acuerdo que ha llegado el Real Madrid con el Shakhtar Donetsk es un principio, un año de cesión del jugador y una posible compra de 15 millones de euros. Ya sabemos, no vamos a hablar de ligas de filiales porque yo creo que ya lo tenemos muy machacado ese tema y bueno, podría ser incluso para hacer un vídeo aparte, ¿no? Para tener un debate interesante acerca de la liga de filiales. Vamos a hablar de la Cultu. Ahora a mitad aquí, que estamos en mitad de los equipos, quiero pensar, el año pasado lo coloqué en playoff y obviamente ya sabéis cuál fue el resultado.
pero quiero pensar que este año vamos a lograr playoff. Es un grupo súper complicado, pero hay que confiar sobre todo en los fichajes que se ha hecho, una revolución total en la plantilla. Ha llegado Eduardo Docampo, los mediocentros muy del entrenador, como son Tarsi Aguado y Jesús Álvarez. La salida de Aarón Piñán en ese último día de mercado de verano y la llegada de Roberto Alarcón. Bueno, veremos a ver cómo sale el paso. De momento una victoria, una derrota, y esta última semana, concretamente antes de ayer, que hemos perdido en Copa Federación contra el Zamora en el Ruta de la Plata. Y sí es verdad que es un equipo que quizás necesita materializar sus jugadas. Se crea juego, pero arriba cuesta mucho definir. Esperemos que la Cultus se encuentre con el gol, y yo creo que sucederá, acabará pasando. Y espero que se cumpla mi predicción de que la Cultu esté en esos puestos de playoff. Vamos a hablar ahora del equipo que yo creo que va a quedar primero en el grupo. ¿Quién diríais vosotros aquí así que puede ser, de los que quedan? ¿Alcorcón? Pues yo creo que el que va a quedar primero va a ser el Racing de Ferrol, me la juego. Un equipo que ha mantenido su bloque con jugadores muy interesantes, sobre todo en la faceta ofensiva, como es Ever Pena o Joselu, y con ese fichaje en el extremo derecho como es Carlos Vicente, procedente del Calahorra. El año pasado Docampo lo tuvo en el Calahorra, y es un jugador que la segunda vuelta hizo brutal, no sé cuántos goles metió, pero la verdad es que fueron, muchos. Metió muchos goles en la segunda vuelta. Jugadores interesantes en el medio del campo, y sabéis de sobra los que me conocéis que a mí este jugador me pirra, y es Jesús Bernal. El año pasado estuvo en el Rayo Majadahonda y para mí fue uno de los mejores del conjunto majarero. Gazzaniga, portero, lo sufrimos el año pasado, lo sufrimos mucho. Manzanara, su segundo año, ex de la Ponfe, del Levante o del Numancia, y un jugador que voy a hablar de él también, que es Luca Ferrone, lateral derecho, que el año pasado jugó en el Atlético Baleares y que la Cultu se interesó por él. Finalmente decidió fichar a Saúl González, pero Luca Ferrone estuvo en las quinielas de Manzanera, ¿no? Para ese fichaje. Así que Racing de Ferrol, ¡boom!, me la juego, ascenso directo. El año pasado acerté el ascenso directo, aposté por el Racing de Santander. Este año quizás sea un poco más random o no. Ha empezado muy bien el equipo gallego. La verdad es que ha logrado, creo que los 6 puntos, ¿no? Si no me equivoco, ha ganado los 2 partidos. Así que eso, bueno, vamos a hablar del Rayo Majadahonda y lo voy a llevar al descenso. El Rayo Majadahonda, que ha renovado toda su plantilla. No vamos a ver al Rayo Majadahonda, sé que contaba con ese dinero del descenso. El presupuesto del conjunto madrileño ha bajado considerablemente. Solo 6 jugadores siguen, y luego hay fichajes que sí invitan al optimismo, como serían Konaté del Fuenla, o Foli del Leganés, Sergio Llamas del Irún, o Manuel de Iriondo del, voy a ver si lo pronuncio bien en francés, Grenoble, del Grenoble. Así que bueno, pues voy a colocar al Majadahonda en descenso. Vamos a hablar ahora del Linares, que ha tenido muchos cambios. Lo voy a colocar en permanencia. Muchos cambios, y sobre todo la pérdida de un jugador que le dio mucho el año pasado, como es Echaniz, que se ha ido al Intercity. Echaniz metió un total de 14 goles el año pasado, de ahí la importancia. Y bueno, el Linares consiguió el año pasado hacer una temporada muy muy buena. Playoff el año pasado, 17 victorias logró. Le voy a colocar en esos puestos de permanencia. Van quedando menos equipos. Vamos a hablar ahora del San Fernando, que también lo voy a colocar en esos puestos de permanencia. Siguen jugadores, aunque no muchos, como Viaviani, un jugador muy importante en extremo derecho. Perales, el portero, Bicho, son jugadores que quizás fueron los que más importancia tuvieron la temporada pasada.
Lo dicho, les veo más flojos que el año pasado y bueno, pues sí es verdad que el año pasado fueron muy irregulares, empezaron muy mal, luego tuvieron una subida de casi llegar a los playoffs, luego volvieron a bajar. Bueno, pues le voy a colocar en esos puestos de permanencia. Vamos a hablar ahora del Linense. Vamos a colocarle en permanencia al Real Balompédica Linense. El año pasado se quedó a 4 puntos del descenso y la verdad es que mantienen el bloque, cambios en la línea sobre todo ofensiva. Aquí tengo 3 nombres importantes. Bobby Duncan viene del Derby County Sub-21, recordamos que allí en la Premier tienen la liga de filiales y este jugador pues estaba en el Derby County. Fekir, el hermano de Nabil Fekir, que también procede del Betis. Okoroma, que sigue, es un jugador que el año pasado ya estuvo, les dio mucho al conjunto andaluz y es sub-23. Vamos a hablar de Unionistas y lo voy a colocar en los puestos de descenso. Creo que el Unionistas ha cambiado radicalmente la plantilla. Conocemos el caso del Unionistas que se ha dado este verano, que tenían que cambiar el césped, que el público, los aficionados del Unionistas se volcaron y creo que en muy poco tiempo lograron una recaudación de casi 200.000 euros. Bueno, una auténtica barbaridad. ¿Quién sigue? El capitán, el capi, Carlos de la Nava, también jugadores importantes como Nespral, Salva de la Cruz, que es el portero, Ramiro Mayor y Jesús de Miguel. Y 2 fichajes interesantes como son Iván Chapela, que viene cedido al Cádiz, o Magui Sánchez, que el año pasado en el Majadahonda hizo una gran temporada. Vale, vamos a hablar de... Quedan solo 3 equipos. ¿De quién podemos hablar ahora? Bueno, pues vamos a hablar del Mérida y vamos a colocar al Mérida en esos puestos de descenso. Ya completaríamos con 5 la línea de descensos. Un Mérida que tiene sobre todo 2 jugadores interesantes como son Lolo Pla, delantero centro, que el año pasado en segunda ref, mejor dicho, metió 11 goles. Copete, que viene del Linares, también delantero centro, que el año pasado en primera federación hizo 8 goles. Y José Artiles con 5 goles, medio centro ofensivo, que el año pasado logró nada más y nada menos que 5 goles. Vamos a hablar ahora del Sanse. Bueno, yo creo que llegados a este punto podéis imaginar pues cuál podría ser mi predicción, ¿verdad? Vamos a colocar al Alcorcón en esos puestos de permanencia y al Sanse, 2 equipos madrileños, por cierto. Bueno, pues es que no queda más, o sea, ya sabíais cómo lo iba a colocar, vamos a ponerlo por orden. El Alcorcón ha descendido, cuenta con un dinero importante a la hora de hacer fichajes. Jugadores importantes han fichado, pero también experimentados, como Babín. Bueno, también recordamos pues el paso por el de la Cultu la última vez que disputó ese partido en el Municipal de Santo Domingo, en esa Copa del Rey hace años, en la que, si no me equivoco, ganamos 2-4 cuando estábamos en segunda división. Y el Sanse, que tiene jugadores, ha empezado muy bien, tiene jugadores interesantes, como por ejemplo Borja Martínez, que creo que pasó algo muy raro con él, creo que no pasó el reconocimiento médico y al final volvió al conjunto madrileño. Pedro Benito del Cádiz, que esta temporada ya lleva 2 goles. Koulibaly, que el año pasado logró el Linense 6 goles en 29 partidos. Y lo dicho, el equipo ha comenzado muy bien, han logrado 2 victorias, 2 victorias, de 2 partidos, perdón. Y bueno, pues esta es mi tabla. Os voy a dejar aquí abajo el link para que podáis hacerlo con vosotros, tal y como os dije al principio del vídeo. Espero que os haya molado, que os suscribáis y nada, nos vemos en el próximo vídeo.